¿tú crees en la manipulación de la información y de la experiencia tuya de países como los nuestros, que es mucho más tangible, mucho más perceptible? Mira, esa manipulación ha existido, existió en México durante mucho tiempo. En México la gente, incluso los medios, se pusieron ellos mismos una autocensura, porque estaban acostumbrados, estuvieron acostumbrados durante años a ser censurados por el gobierno. Y es el caso de las televisoras con las que tú has trabajado, a eso quería llegar. Fue el caso, te voy a decir, fue el caso, yo trabajé para Televisa, cuando Televisa era la vieja Televisa, no la Televisa de hoy. A Televisa de hoy le tengo un gran respeto, el trabajo periodístico que hace Televisa hoy. Cuando estaba Jacobo era... Es un gran trabajo el que hace. Cuando estaba Jacobo y él mismo decía que era soldado del presidente, pues tenías todas las noticias del PRI. Y todo lo que tú veías era simplemente una extensión de la voz del gobierno hacia la gente. Pero la gente no es tonta. La gente sabe exactamente y se da cuenta cuando estás manipulándola o tratando de manipularla. Y te ignora. Entonces, a mí me pasó una cosa en la que el señor Sabludowski estaba yo con él en un automóvil mientras se le acercó a la gente y le empezó a decir... le empezó a insultar darle todo tipo de insultos porque creían que él que él las manipulaba. O sea, este tipo de cosas lo ves y dices, pues es un pecado, es una dinámica distinta. Yo trabajé en Televisa y trabajé 9 meses para ellos en los principios de los años 80 y me regresé a los Estados Unidos porque no me gustó. Para muchos jóvenes que tal vez son de la nueva generación, desconocen de las experiencias duras que vivimos en aquel entonces, no tanto solo por la exposición en la que teníamos de los enfrentamientos, sino también de la misma, yo no sé si la censura misma que se tenía y del peligro que se corría. ¿Alguna vez recibiste amenazas? ¿Tienes alguna anécdota directamente de cómo cuando tú llegabas? Porque ustedes eran, y lo voy a decir con mucha más franqueza, la prensa internacional era más aventada que la prensa local, porque la prensa local tenía ciertos, desde luego tenía que andar con ciertas pinzas, ¿no?, para manejar. Fíjate que todavía las cosas han cambiado, ¿no? Todavía hay camarógrafos que trabajan con nosotros. Jorge Contreras es uno de ellos, está con Univisión actualmente. Y Jorge trabajó en el conflicto y lo contratamos aquí para que trabajara. No me tocó contratarlo a mí, le tocó contratarlo a Pedro Sepsek. Pedro es el que lo hizo. José Díaz Balart estuvo aquí también mucho tiempo. Ricardo Brown. Oye, ¿qué se hizo? José Díaz Balart está en Telemundo con Sepsek. Descalzi, Guillermo Descalzi, la última vez que lo vi estaba en Miami. Se logró recuperar de todo, ¿verdad? Entiendo que tiene un proyecto personal. Se recuperó. Es alguien a quien yo conozco muy bien, es alguien a quien yo quiero mucho y es alguien a quien me da mucho gusto que haga las locuras que hace. Es que eran las generaciones fuertes, es que fue la generación, estoy hablando de Guillermo Descalzi, la tuya fue la generación, ¿qué te puedo decir? Jorge Ramos también, Jorge, María Elena Salinas. Fue la fuerza notoria de Univisión ya en el mercado de habla hispana. Son los que, fuimos los pioneros. Entonces fuimos los que abrimos la brecha. Pero sí, yo recuerdo aquí en El Salvador que en una ocasión tratando de buscar entrar con la guerrilla, nos trataron de detener. Nos trataron de detener para no llegar con ellos, pero lo hicieron de una forma desesperada, si tú quieres, porque mientras caminaba yo con un camarógrafo tratando de llegar a donde estaban, y era un campo en el que no se veía absolutamente nada, y tú cubriste esa guerra también, y te identificas con eso, y usted que lo vio y lo vivió también, lo sabe. Yo empecé a sentir como si hubiera hormigas en el piso y que me estuvieran picando, porque empecé a sentir un dolor en las piernas muy intenso. Me di cuenta que no eran hormigas, me di cuenta que era la arena que rebotaba de los disparos que nos estaban haciendo y que eso pegaba en las piernas. La gente lo que estaban tratando de hacer era detenernos para no llegar hasta con ellos. En otras ocasiones tuvimos la suerte de ir y de hablar con ellos, de hablar con la guerrilla, de subir. Yo tenía la intención absoluta de darle voz también a los dos lados, porque me parecía que era importante que tener los dos lados. Y había una manipulación por parte del otro lado para que no saliera esa parte de la resistencia, si tú quieres. Entonces,
Roberto D'Aubuisson tuvo dos enfrentamientos conmigo en que no le gustó lo que decíamos, me lo dijo en una forma muy franca. Después desarrollé una relación con él y no solo eso, sino que extendimos esa relación a Washington y después tuvimos una relación personal importante. Pero desde ese punto de vista también, yo me acuerdo haberle dicho a las autoridades militares en ese momento, me acuerdo de una conferencia de prensa en la que nos hablaban de que no sabían en dónde estaba la guerrilla, y yo les decía, pues que eso es absurdo. Yo vengo a El Salvador, me quedo en tal hotel, que en el que se quedaba toda la prensa, y me gusta mucho porque ahí hay un servicio de taxi. Si tú te subes al taxi y le dices, oye, llévame a la guerrilla, y el taxi te dice a dónde quieres ir, a Suchitoto, quieres ir a San Miguel, a dónde quieres, tú escogías y entonces te llevan y te llevaban con la guerrilla, y llegábamos y comíamos con ellos, y los filmábamos y hacíamos entrevistas y regresábamos. Y usted me quiere decir, le decía yo al militar en una conferencia de prensa, que ustedes no saben dónde están. O sea, ese tipo de cosas las recuerdo, están por ahí todavía en videotecos viejos. ¿Qué te dijeron cuando hiciste? Se enojaron mucho. Roberto D'Aubuisson se enojó muchísimo conmigo por eso. ¿Y qué te dijo? Me dijo que estaba jugando con mi vida. Entonces, ¿Roberto D'Aubuisson? Sí. Entonces ese tipo de cosas las recuerdo todavía. Después te digo, la relación con D'Aubuisson cambió. Me acuerdo haber venido con él al búnker que existía, y en ese búnker haber visto a Ronald Reagan hablar acerca de la ayuda al Salvador, la famosa ayuda al Salvador de la que se hablaba y de la que se usaba como pelota de ping pong en Washington. Desarrollé una relación muy fuerte después con D'Aubuisson. Nos veíamos en Washington cuando él venía. Desarrollamos una relación con la gente que trabajaba con el senador Jesse Helms. En fin, es así como la prehistoria de la que te estoy hablando, pero está ahí y son cosas muy importantes. Don Armando, habló del repudio que le causan ciertos congresistas en los Estados Unidos, pero sin embargo él les brinda una cobertura justa. ¿Qué pasa cuando el periodista latino se enfrenta, por ejemplo, al racismo que se difunde en la cadena de noticias Fox? Felicidades Megavisión por el cambio rotundo en este último año y por la nueva alianza estratégica a firmar este día. Te voy a decir, el racismo siempre ha existido, va a existir. Yo siempre lo he visto como un problema de los racistas, no un problema mío. En realidad, cuando uno se da cuenta de la forma en la que esta gente se refiere a la inmigración, por ejemplo, y a los inmigrantes y a los latinos de Estados Unidos, da mucho asco. Y a eso me refería yo con algunos de los señores a los que les tengo verdadera aversión. Pero, o sea, muchos de ellos tienen intereses, muchas veces estos intereses son miserables. Y lo tienes que entender. En realidad, si tú te enojas y les caes en el juego, tú eres el que pierdes. Y entonces lo que tú tienes que hacer es defender tu propio castillo y tu propia verdad. ¿Por qué los periodistas sí podemos fiscalizar una gestión pública y por qué nuestro trabajo no puede ser fiscalizado? Pero es que lo es. Es que lo es el público, la gente. Usted tiene el cambiador de canal ahí con ustedes. Es el instrumento más terrible al que nos enfrentamos todos los comunicadores. Ese aparatito, yo cada vez que lo veo es mi mejor aliciente y mi peor enemigo, porque ese es el que usa la gente cuando eres superficial o cuando eres aburrido, los dos pecados más grandes de los comunicadores.